Un hombre fue condenado a la silla eléctrica. Antes de su final, solo hizo una única petición. Quería que su fiel perro estuviera a su lado. Cuando trajeron al perro, el animal reveló cosas sorprendentes. Antes de escuchar este relato, recuerda suscribirte al canal para más historias como esta. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados sobre el pequeño pueblo de Valle de las Sierras. En el centro de detención estatal, Carlos Martínez, un hombre de 42 años con ojos amables y cabello canoso prematuro, hacía una petición inusual al director de la institución. «Por favor, déjeme ver a Lobo una última vez». Su voz quebrada resonaba en la sala austera. «Él es todo lo que me queda en este mundo». El director González se ajustó las gafas, incómodo con la situación. En sus 20 años de carrera, nunca había recibido una petición tan peculiar de un condenado. ¿Un perro? ¿En el área de máxima seguridad? «Martínez, entiende que esto es altamente irregular», respondió, hojeando nerviosamente el expediente sobre su mesa. «No hay precedentes para algo así». Carlos cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Las esposas en sus muñecas tintinearon levemente cuando se acomodó en la silla. «Director, pasé los últimos 15 años cuidando animales abandonados en la Granja Esperanza. Lobo no es solo un perro, es mi compañero, mi familia». El caso de Carlos Martínez había conmocionado a la pequeña comunidad. El amable cuidador de animales, conocido por su trabajo dedicado con animales abandonados, había sido acusado de la desaparición de la pequeña Lucía González, de solo 8 años. Las evidencias encontradas en su cabaña parecían irrefutables: la cinta de pelo de la niña, sus huellas digitales en un diario infantil e incluso restos de su ropa. «Sé que todos me consideran culpable», continuó Carlos, «pero aquel perro es el único ser vivo que aún confía en mí, que aún sabe la verdad». El director observó al hombre frente a él. A pesar de las evidencias abrumadoras, había algo en Carlos Martínez que no encajaba en el perfil de un criminal. Sus ojos transmitían una paz inexplicable, incluso ante las circunstancias extremas. En la granja, a kilómetros de distancia, Lobo, un pastor alemán de pelo negro y dorado, permanecía sentado frente a la cabaña de Carlos, negándose a irse desde el arresto de su dueño. Los empleados temporales de la granja reportaban comportamientos extraños del animal. Cavaba obsesivamente en ciertos puntos de la propiedad, ladraba hacia la granja vecina sin motivo aparente y ocasionalmente desaparecía por horas, regresando con objetos aleatorios. Martínez, el director, finalmente rompió el silencio. «Voy a considerar su solicitud, pero necesitaré consultar con las autoridades competentes y establecer protocolos de seguridad adecuados». Carlos sintió una pequeña llama de esperanza encenderse en su pecho. «Gracias, director. Lobo, él es especial. Siempre ha sido más que un simple perro. Entiende cosas que nosotros, los humanos, a veces tardamos en percibir». Mientras Carlos era llevado de vuelta a su celda, el director González permaneció en su oficina contemplando la situación. El caso Martínez había dividido a la comunidad. Algunos aún recordaban al hombre gentil que transformó una granja abandonada en un santuario para animales necesitados. Otros no podían ver más allá de las evidencias que lo condenaron. En la granja vecina, Esperanza, Antonio López observaba la propiedad de Martínez a través de su ventana, un vaso de whisky en la mano y una expresión indescifrable en su rostro. El ladrido distante del lobo resonaba por la propiedad, causándole una irritación creciente. «Ese maldito perro no se calla», murmuró para sí mismo, cerrando las cortinas con fuerza. Mientras tanto, en algún lugar cercano, un secreto permanecía enterrado, esperando salir a la luz. Lobo, como guiado por un instinto superior, continuaba su búsqueda incansable, sabiendo que el tiempo de su dueño se estaba agotando. La noticia de la solicitud inusual de Carlos Martínez se extendió rápidamente por el centro de detención. Los guardias cuchicheaban por los pasillos, divididos entre la compasión y el escepticismo. En la sala de reuniones, el director González presentaba el caso ante la Junta Administrativa. «Señores, reconozco que es una petición sin precedentes.
explicaba ajustándose la corbata, pero también debemos considerar el aspecto humanitario de la situación. Al otro lado de la ciudad, en la Granja Esperanza, María Fernández, la veterinaria voluntaria que ayudaba a mantener el lugar funcionando desde el arresto de Carlos, observaba a Lobo con preocupación creciente. El perro había perdido peso, a pesar de toda la comida disponible. «Lo extrañas, ¿verdad, chico?», murmuró María acariciando la cabeza del animal. Lobo respondió con un gemido bajo, sus ojos inteligentes fijos en la dirección de la granja vecina. Esa mañana, como ya se había vuelto costumbre, Lobo desapareció por unas horas. Cuando regresó, traía algo diferente en su boca, una pequeña muñeca de trapo, sucia y desgastada. María tomó el objeto con cuidado, su corazón acelerándose al reconocer las características. «Dios mío, esto se parece a...». Sus manos temblaban mientras examinaba la muñeca. Era imposible no asociarla con la descripción del juguete favorito de Lucía González, la niña desaparecida. Pero, ¿cómo había llegado eso allí? En la granja vecina, Antonio López supervisaba la construcción de un nuevo granero. Sus empleados comentaban sobre el comportamiento extraño del patrón en los últimos días, más irritable de lo normal, especialmente cuando el tema era el juicio de Martínez. «¿Se encuentra bien, señor?», preguntó Juan, su capataz más antiguo, notando las ojeras profundas del patrón. «Solo estoy cansado», respondió Antonio secamente, «y preocupado por ese perro loco que invade mi propiedad». En el centro de detención, Carlos recibía la visita de su abogado, el doctor Javier Ruiz, quien luchaba incansablemente para revertir la condena. «Carlos, he conseguido una audiencia de emergencia», anunció el abogado. «Pero necesitamos algo concreto, una evidencia nueva que pueda reabrir el caso». Carlos sonrió tristemente. «Javier, durante todo este tiempo, solo Lobo ha permanecido a mi lado. Él sabe, él siempre ha sabido». «¿De qué estás hablando, Carlos?». «Lobo tiene un don especial. Puede sentir cosas que nosotros no percibimos. En los últimos meses, antes de mi arresto, estaba diferente, más inquieto, principalmente cuando...». Carlos se detuvo abruptamente, como si hubiera surgido un recuerdo importante. «¿Cuándo qué, Carlos?». «Cuando Antonio López visitaba la granja. Lobo nunca lo quiso, siempre gruñía en su presencia. En aquel entonces pensé que era algo territorial, pero ahora...». En la Granja Esperanza, María decidió seguir a Lobo en su próxima expedición. Escondida detrás de algunos árboles, observó al perro dirigirse con determinación hacia una zona específica de la propiedad vecina. El animal se detuvo frente a una construcción antigua, parcialmente cubierta por vegetación. Olfateó el aire y comenzó a cavar frenéticamente, ladrando de una manera diferente a la habitual. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en ese comportamiento que no parecía aleatorio. Era como si Lobo estuviera intentando contar una historia que nadie aún podía comprender. Al final de esa tarde, el director González recibió la respuesta de las autoridades superiores. Permitirían la visita de Lobo, bajo estrictas condiciones de seguridad. Cuando la noticia llegó a oídos de Carlos, lágrimas silenciosas cayeron por su rostro. «Gracias», susurró, mirando por la pequeña ventana de su celda. «Ahora tal vez la verdad tenga una oportunidad». La mañana del encuentro entre Carlos y Lobo llegó con una densa niebla cubriendo el Valle de las Sierras. En el centro de detención, una atmósfera tensa flotaba en el aire mientras los guardias preparaban la sala especial para la visita inusual. María llegó temprano con Lobo, que parecía intuir la importancia de ese momento. El perro llevaba algo en su boca, un trozo de tela colorido que había encontrado durante una de sus misteriosas expediciones. «Él no quiso soltarlo de ninguna manera», explicó María al director González. «Es como si supiera que necesita mostrárselo a Carlos». Los procedimientos de seguridad fueron rigurosos. Lobo pasó por detectores de metal y fue examinado por guardias especializados. El director González supervisaba personalmente cada etapa, consciente de la excepcionalidad de aquella situación. Cuando Carlos entró en la sala, Lobo inmediatamente corrió hacia él, ignorando todos los protocolos establecidos.
El reencuentro emocionó incluso a los guardias más experimentados. Carlos abrazó a su fiel compañero, dejando que las lágrimas corrieran libremente. Amiguito», susurró Carlos, sintiendo el corazón del animal latir acelerado contra su pecho. «Has sido un buen chico, ¿verdad?». Fue entonces cuando Lobo dejó caer un trozo de tela. Carlos lo recogió con manos temblorosas. Su rostro palideció al reconocer el patrón. «Director», llamó Carlos, con la voz entrecortada. «Esta tela es de la cortina de la habitación de invitados de la granja de Antonio López. Lo recuerdo porque hice un trabajo allí, semanas antes de la desaparición de Lucía». María, que observaba la escena, sintió que su corazón se aceleraba. Carlos Lobo ha encontrado varias cosas en las últimas semanas, incluyendo una muñeca que se parece mucho a la muñeca favorita de Lucía, completó Carlos. Sus ojos se abrieron con comprensión. Lobo siempre lo supo. Intentó avisarme sobre Antonio, pero no entendí las señales. El director González frunció el ceño, sus sospechas sobre el caso aumentando. «Martínez, ¿estás sugiriendo que Antonio López tiene alguna conexión con la desaparición de Lucía?» «Director, en las semanas previas a la desaparición, Antonio comenzó a aparecer con frecuencia en mi granja, siempre con excusas diferentes. Lobo se agitaba, intentaba alertarme. Debería haberme dado cuenta. Mientras tanto, en la granja López, Antonio observaba nerviosamente por la ventana de su oficina. La visión del coche de la policía estacionado en el centro de detención lo dejaba inquieto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido apagado proveniente del sótano. En la sala de visitas, Lobo comenzó a ladrar de manera peculiar, el mismo ladrido que María había notado cuando cavaba cerca de la construcción antigua en la granja vecina. «Lo ha estado haciendo durante semanas», explicó María, «principalmente cerca de esa construcción abandonada en la propiedad del señor López». Carlos cerró los ojos, recuerdos dolorosos volviendo a la superficie. «Esa construcción, Antonio dijo que era solo un almacén antiguo, pero siempre se ponía nervioso cuando alguien se acercaba a ella». El director González tomó su teléfono, haciendo anotaciones rápidas. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera perturbadora. «Señor Martínez», dijo el director, su voz cargada de seriedad, «creo que necesitamos reabrir su caso. Esta información, junto con el comportamiento de Lobo». Carlos acarició la cabeza de Lobo, que mantenía los ojos fijos en su dueño, como si intentara transmitir más mensajes silenciosos. «Lobo no es solo un perro», dijo Carlos, su voz firme por primera vez en meses. «Es mi conexión con la verdad. Y ahora, finalmente, la gente está empezando a escuchar lo que ha estado tratando de decir». María observó por la ventana de la sala de visitas, notando cómo la niebla comenzaba a disiparse, revelando un cielo sorprendentemente claro. Era como si la naturaleza estuviera conspirando para traer luz a la oscuridad que había envuelto el Valle de las Sierras durante tanto tiempo. El director González salió de la sala con un propósito renovado. Las evidencias circunstanciales comenzaban a formar un patrón que ya no podía ser ignorado. Era hora de investigar más a fondo la granja vecina y su aparentemente respetable propietario. Mientras el director González articulaba los próximos pasos de la investigación, una tormenta se formaba en el horizonte del Valle de las Sierras. En la granja López, Antonio caminaba nerviosamente por el corredor de su casa colonial, el crujir del suelo de madera resonando como un presagio sombrío. «Señor López», llamó Isabel, su ama de llaves desde hacía más de 2 décadas, «hoy apenas ha tocado el desayuno». Antonio simplemente hizo un gesto con la mano, desestimando la preocupación. Sus ojos estaban fijos en una fotografía antigua en la pared. Él y Francisco González, padre de Lucía, estrechándose las manos frente a la granja. La imagen, tomada hace 10 años, marcaba el inicio de una sociedad que terminaría en una amarga disputa legal. En la comisaría local, el investigador Daniel Sánchez reexaminaba el caso de Lucía con una nueva perspectiva. Las evidencias encontradas en la cabaña de Carlos Martínez, antes consideradas concluyentes, ahora parecían meticulosamente plantadas. «¿Cómo no nos dimos cuenta antes?»,
murmuró para sí mismo, analizando las fotografías de la escena del crimen. Todo estaba perfectamente colocado, como en una escena preparada. María continuaba su trabajo en la Granja Esperanza, pero ahora con un propósito adicional. Equipada con una cámara, documentaba cada objeto que Lobo encontraba en sus expediciones. El perro parecía más decidido que nunca, como si sintiera que el tiempo se estaba agotando. «Mira lo que ha traído hoy». María mostró el último hallazgo al doctor Javier Ruiz, que había llegado de visita. Era un pequeño broche escolar parcialmente enterrado y oxidado. Este símbolo, el abogado se ajustó las gafas para ver mejor. Es de la escuela donde Lucía estudiaba. En la celda del centro de detención, Carlos recibía una visita inesperada. Carmen González, madre de Lucía. Sus ojos, antes llenos de odio, ahora mostraban duda y culpa. «¿Por qué nunca te defendiste adecuadamente, Carlos?», preguntó ella, con la voz temblorosa. «¿Por qué aceptaste todo en silencio?». Carlos respiró hondo antes de responder. «Porque a veces, señora González, la verdad necesita tiempo para emerger, y algunas personas solo pueden ver lo que están preparadas para ver». En la granja López, el capataz Juan observaba a su patrón con creciente preocupación. Antonio había ordenado que reforzaran las cerraduras de la construcción antigua y que instalaran cámaras de seguridad alrededor de la propiedad. «Patrón», se atrevió a decir Juan, «¿está preocupado por algo en especial?». Antonio lo miró con ojos fríos. «Simplemente haz lo que te he dicho, Juan, y mantén a ese perro lejos de mi propiedad, cueste lo que cueste». En el centro de detención, el director González dirigía una reunión de emergencia con el equipo de investigación. Las nuevas evidencias aportadas por Lobo, sumadas a las inconsistencias en el caso original, justificaban una acción más contundente. «Necesitamos una orden de registro para la Granja López», concluyó el director, «pero tiene que hacerse con discreción. Si hay algo que encontrar allí, no podemos arriesgarnos a que sea destruido». Isabel, que participaba en la reunión como testigo, compartió sus observaciones sobre el comportamiento de Lobo. «Siempre regresa al mismo lugar, esa construcción antigua, y su ladrido es diferente cuando está allí. Es como si estuviera respondiendo a algo, o a alguien». El doctor Ruiz consultó su reloj, consciente de que cada minuto era precioso. «Tenemos que actuar rápido. Si Antonio López se da cuenta de que estamos conectando los puntos». Un trueno distante cortó el aire, haciendo que las ventanas de la sala temblaran. La tormenta se acercaba al Valle de las Sierras, trayendo consigo promesas de revelaciones largamente enterradas. En la Granja Esperanza, Lobo permanecía en su vigilia incansable, sus ojos fijos en la propiedad vecina. El viento llevaba sonidos distantes, casi imperceptibles para los oídos humanos, pero que el perro captaba con una claridad dolorosa. La verdad, como la tormenta que se acercaba, estaba a punto de caer sobre el Valle de las Sierras, lavando años de mentiras y revelando secretos guardados en las sombras del pasado. La lluvia caía implacablemente sobre el Valle de las Sierras cuando el equipo de investigación se reunió en la comisaría. El investigador Sánchez esparció fotografías y documentos sobre la mesa, revelando una red de conexiones hasta entonces ignorada. «Miren esto», señaló un documento amarillento. 3 meses antes de la desaparición de Lucía, Francisco González ganó el juicio contra Antonio López. La decisión judicial obligaba a López a vender parte de sus tierras para saldar una deuda antigua. María, que mantenía un contacto constante con el equipo, envió nuevas imágenes capturadas por sus cámaras de seguridad. En las fotos nocturnas, Lobo aparecía cerca de la construcción antigua, interactuando con las sombras de una forma peculiar. «Hay algo extraño en estas imágenes», observó el técnico forense. «Miren este patrón de luz que viene de las rendijas del sótano. Parece artificial». En el centro de detención, Carlos recibía otra visita de Carmen González. Esta vez, ella traía una caja antigua de recuerdos. «Encontré esto en el ático», dijo ella sacando un álbum de fotografías. «Son fotos de la fiesta de cumpleaños de Lucía, un mes antes de la desaparición. Miren quién está al fondo de esta imagen». Carlos examinó la fotografía con atención. Allí estaba Antonio López, observando a la niña con una expresión que ahora parecía cargada de significados ocultos.
Señora González, Carlos habló suavemente. ¿Su hija alguna vez mencionó algo sobre Antonio? ¿Algo inusual? Carmen cerró los ojos, sumergiéndose en recuerdos dolorosos. Lucía. Ella dijo que el tío Antonio, como lo llamábamos, le había prometido mostrar un lugar especial en su granja, un lugar secreto donde guardaba tesoros antiguos. En la granja López, la tormenta causaba estragos. Un rayo golpeó un árbol cerca de la construcción antigua, partiendo su tronco. Juan, el capataz, corrió a verificar los daños cuando notó algo extraño, un cable eléctrico parcialmente expuesto que se dirigía hacia el sótano. «¿Pero qué demonios?», murmuró, siguiendo con la mirada el cable hasta su origen. Un generador escondido entre los arbustos. Antonio observaba la escena desde su ventana, su rostro una máscara de preocupación. Con manos temblorosas, marcó un número en su celular. «Necesito que adelantes nuestros planes», susurró al teléfono. «No tenemos más tiempo». En la comisaría, el investigador Sánchez recibía una llamada anónima. La voz al otro lado, distorsionada por el miedo y la culpa, revelaba detalles perturbadores sobre la rutina en la granja López. «Todas las noches», decía la voz, «él baja hasta esa construcción antigua. Lleva comida, agua. Pensé que era para alguna mascota, pero después de los ladridos de ese perro...». El director González, escuchando el relato, tomó una decisión. «No podemos esperar más por la orden. Si hay una oportunidad...». María, que acompañaba a Lobo en su ronda nocturna, notó un movimiento inusual en la granja López. Camionetas comenzaban a alinearse cerca de la construcción antigua. «Están planeando algo», susurró al teléfono, informando al equipo de investigación. «Necesitamos actuar ahora». Lobo, como si entendiera la urgencia del momento, comenzó a ladrar de forma más intensa que nunca. Su sonido resonaba en la noche lluviosa, llevando un mensaje que ya no podía ser ignorado. En el centro de detención, Carlos sintió una agitación inexplicable. Años de convivencia con Lobo habían creado una conexión casi sobrenatural entre los dos. Sabía en lo más profundo de su alma que algo crucial estaba a punto de suceder. La tormenta aumentaba su intensidad, como si la propia naturaleza quisiera participar de la revelación que se acercaba. Relámpagos iluminaban el cielo del Valle de las Sierras, proyectando sombras danzantes sobre secretos a punto de salir a la luz. En algún lugar, en las profundidades de aquella antigua construcción, un eco del pasado esperaba ser descubierto, protegido solo por la delgada línea entre la verdad y el silencio. El reloj marcaba las 23:47 cuando el equipo de investigación llegó a la granja López. La lluvia había disminuido a una llovizna fina y el aire llevaba un peso casi palpable. María esperaba con Lobo en la entrada de la propiedad, el perro inquieto como nunca. «Las camionetas comenzaron a moverse hace 10 minutos», informó ella al investigador Sánchez. «Están cargando cajas de la construcción antigua». El director González, que lideraba personalmente la operación, distribuyó a su equipo estratégicamente alrededor de la propiedad. Años de experiencia policial le decían que aquella noche cambiaría muchas vidas. En la casa principal, Antonio López estaba en su oficina cuando los primeros vehículos cruzaron sus puertas. Su rostro palideció al ver las luces reflejadas en su ventana. «¡Juan!», gritó a su capataz. «¡Termina el trabajo! ¡Ahora!». Pero Juan, después de años cargando el peso del silencio, había tomado su decisión. Era él la voz anónima que había llamado a la comisaría. Con pasos decididos, caminó hacia los investigadores. «Puedo mostrarles dónde está», dijo, con la voz temblorosa. «Pero tenemos que darnos prisa». Lobo, como si entendiera la gravedad del momento, salió corriendo al frente del grupo, guiándolos a través de la propiedad hasta la construcción antigua. Su ladrido ahora tenía un tono diferente, casi de celebración. En el centro de detención, Carlos permanecía despierto en su celda, sintiendo cada momento a través de su conexión inexplicable con Lobo. Carmen González estaba a su lado, habiendo recibido un permiso especial para acompañar los desarrollos. La construcción antigua reveló sus secretos bajo la luz de las linternas policiales. Lo que parecía ser un simple almacén abandonado escondía una estructura subterránea sofisticada.
Juan guió al equipo a través de un pasillo estrecho, bajando una escalera metálica. Él construyó esto hace años, explicó el capataz. Decía que era un refugio contra tornados, pero nunca dejaba que nadie se acercara. El corazón de todos se detuvo cuando llegaron a una puerta reforzada. Los sonidos del otro lado eran inconfundibles, una televisión encendida, transmitiendo dibujos animados. Cuando la puerta se abrió, la verdad que Lobo había intentado revelar durante tanto tiempo, finalmente salió a la luz. Una habitación, pequeña pero cómoda, decorada con dibujos y juguetes. Y allí, sentada en una pequeña mesa, estaba Lucía González. La niña, ahora con sus 9 años, levantó la vista de sus dibujos. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y esperanza al ver a tantas personas desconocidas. ¿Eres de la policía?, preguntó suavemente. El tío Antonio dijo que nadie podía encontrarme hasta que papá pagara lo que debía. María, que filmaba todo con su celular, no podía contener las lágrimas. Lobo corrió hacia Lucía, quien inmediatamente lo reconoció. «Lobo», exclamó ella con alegría. «Te escuchaba ladrar desde arriba. Intenté responder, pero el tío Antonio decía que tenía que quedarme calladita». En la superficie, Antonio López intentaba huir en medio del caos, pero fue detenido antes de alcanzar su coche. Años de resentimiento contra Francisco González lo habían llevado a un plan cruel: secuestrar a Lucía e incriminar a Carlos Martínez, destruyendo 2 familias de una sola vez. En el centro de detención, Carmen González se derrumbó en lágrimas al recibir la noticia por teléfono. Carlos, en su celda, cerró los ojos en gratitud silenciosa. «Lobo lo logró», susurró él. Nunca se rindió ante la verdad. La noche avanzaba en Valle de las Sierras, y con ella una historia de injusticia comenzaba a reescribirse. Lucía sería reunida con su familia, Carlos sería liberado y Lobo, el héroe silencioso, había demostrado que la lealtad y el amor pueden superar cualquier obstáculo. La mañana siguiente amaneció con una claridad diferente en Valle de las Sierras. Las primeras páginas de los periódicos destacaban la noticia que cambiaría para siempre la historia del pequeño pueblo. Niña desaparecida es encontrada viva. Inocente será liberado. En el hospital local, Lucía se sometía a exámenes médicos, rodeada por el amor de sus padres. Carmen no se separaba de su hija ni un segundo, como si temiera que todo no fuera más que un sueño. «Mamá», dijo Lucía, jugando con la misma muñeca que Lobo había encontrado semanas antes. «Carlos me cuidaba a veces, ¿sabes? Cuando el tío Antonio viajaba, dejaba comida por la portilla y hablaba conmigo a través de la puerta». Francisco González, padre de Lucía, se sentó pesadamente en una silla cercana. La culpa por haber dudado de Carlos lo consumía. «¿Por qué nunca nos lo contaste, querida?», preguntó. «El tío Antonio dijo que estaban muy ocupados peleando en los tribunales», respondió Lucía con la inocencia propia de su edad. «Dijo que cuando todo se resolviera, yo podría volver». En el centro de detención, Carlos se preparaba para su liberación. El director González supervisaba personalmente los procedimientos, asegurándose de que todo se agilizara. «Martínez», dijo el director, extendiendo la mano, «espero que pueda perdonarnos por el error del sistema». Carlos aceptó el apretón de manos con dignidad. «No guardo rencor, director, solo gratitud por haber creído en Lobo cuando todos dudaban». María esperaba afuera con Lobo, que no dejaba de mover la cola. Cuando Carlos finalmente cruzó los portones de la libertad, el perro saltó a sus brazos, lamiendo su rostro con alegría desenfrenada. «Eres un héroe, amiguito», susurró Carlos, abrazando a su fiel compañero. «El mayor héroe que esta ciudad ha visto». En la comisaría, Antonio López enfrentaba el peso de sus acciones. El investigador Sánchez conducía el interrogatorio, revelando una red de manipulaciones que se extendía por años. «Fue todo por venganza», confesó Antonio, su arrogancia finalmente quebrada. «Francisco González destruyó mis negocios con aquel juicio. Quería que él sintiera el mismo dolor». Juan, el capataz arrepentido, proporcionaba detalles cruciales que ayudarían a reconstruir toda la historia. Cómo Antonio había plantado las evidencias en la cabaña de Carlos,
cómo había manipulado a testigos, cómo había construido el búnker años antes, preparándose para su macabro plan. En la Granja Esperanza, los voluntarios se reunían para preparar una fiesta de bienvenida para Carlos. El lugar que él había convertido en un santuario para animales abandonados, ahora se convertiría en un símbolo de esperanza y justicia. Carmen González llegó a la granja con Lucía, quien corrió inmediatamente a abrazar a Lobo. «Es realmente mágico, ¿verdad, mamá? Sabía dónde estaba todo el tiempo». Carlos observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas. Lobo siempre lo supo. Intentó decírnoslo de todas las formas posibles. La comunidad del Valle de las Sierras comenzaba su propio proceso de sanación. Vecinos que habían condenado a Carlos ahora buscaban su perdón. La historia del hombre injustamente acusado y su perro leal tocaba el corazón de todos. «¿Sabes?», dijo María, observando a Lobo jugar con Lucía. «A veces los ángeles tienen 4 patas y un corazón más grande que el mundo». Un mes después de los eventos que sacudieron el Valle de las Sierras, la vida comenzaba a encontrar un nuevo ritmo. La Granja Esperanza, más que un refugio para animales abandonados, se había convertido en un símbolo de perseverancia y justicia. Carlos, readaptándose a la libertad, dedicaba sus mañanas a reformar la granja con la ayuda de voluntarios que ahora llegaban de toda la región. Entre ellos, sorprendentemente, estaba Juan, el antiguo capataz de Antonio López. «Necesito hacer algo bueno», explicó Juan, ayudando a construir un nuevo canil. «He cargado con este secreto durante demasiado tiempo». Lobo, ahora celebrado como héroe local, acompañaba a Carlos en todas las actividades, más atento y protector que nunca. Su historia se había extendido más allá de las fronteras del Valle de las Sierras, atrayendo la atención de organizaciones de derechos de los animales y de los medios nacionales. «Es increíble cómo un perro logró hacer lo que todo un sistema de justicia no pudo», comentó el doctor Javier Ruiz, que visitaba la granja regularmente. «Esto nos hace preguntarnos cuántos otros inocentes aún esperan por su propio lobo». Lucía González se convirtió en una visitante frecuente de la Granja Esperanza, siempre acompañada por sus padres. La niña demostraba una resiliencia sorprendente, transformando su experiencia traumática en algo positivo a través del amor por los animales. «Quiero ser veterinaria cuando sea grande», anunció ella durante una tarde de voluntariado. «Como la tía María, para poder ayudar a todos los animalitos». Carmen González, observando a su hija jugar con los animales rescatados, se acercó a Carlos Martínez con lágrimas en los ojos. «¿Cómo podemos compensar los años que te quitamos?», preguntó ella, la culpa aún pesada en su voz. Carlos sonrió suavemente. «Señora González, lo importante es que la verdad prevaleció. Y Lucía, ella es una niña extraordinaria. Su fuerza nos enseña sobre el perdón y el nuevo comienzo». En la ciudad, cambios significativos comenzaban a tomar forma. El director González inició un programa de revisión de casos antiguos, especialmente aquellos basados únicamente en evidencias circunstanciales. «El caso Martínez nos enseñó una valiosa lección», explicó él durante una rueda de prensa. «A veces la verdad viene de los lugares más inesperados». María, que continuaba su trabajo voluntario en la granja, desarrollaba un proyecto especial, un programa de entrenamiento de perros para asistencia en investigaciones. Lobo nos mostró que los animales tienen una percepción que va más allá de nuestra comprensión, explicó ella durante una reunión con autoridades locales. «Necesitamos aprender a confiar más en esos instintos». Las noches en la Granja Esperanza ahora tenían un nuevo significado. Carlos frecuentemente se sentaba en el porche de su cabaña, Lobo a su lado, contemplando las estrellas y reflexionando sobre los caminos que la vida elige para revelar sus verdades. «Sabes, amigo», susurró él, acariciando la cabeza de Lobo, «a veces pienso que tú sabías desde el principio que todo esto iba a suceder, que necesitábamos pasar por esta prueba para un bien mayor». El perro respondió con una mirada profunda, de esas que parecen cargar toda la sabiduría del mundo. A lo lejos, las luces del Valle de las Sierras brillaban como recordatorios de que cada historia, por más dolorosa que sea,
lleva en sí la semilla de la redención. Francisco González, transformado por la experiencia, inició una fundación para ayudar a personas injustamente acusadas. El primer caso aceptado fue el de un hombre en una ciudad vecina, cuya historia guardaba similitudes inquietantes con la de Carlos. No podemos cambiar el pasado, dijo Francisco durante la inauguración de la fundación, pero podemos construir un futuro donde la justicia sea más que una palabra en un papel. 6 meses habían pasado desde la liberación de Carlos. El otoño pintaba el Valle de las Sierras con tonos dorados y la Granja Esperanza florecía como nunca. El lugar se había convertido en un centro de referencia nacional en rehabilitación animal y justicia restaurativa. En una mañana particularmente significativa, Carlos recibía un grupo especial de visitantes, jueces y fiscales de varias regiones del país, interesados en conocer lo que la prensa había comenzado a llamar el método Lobo. Lo que sucedió aquí, explicaba Carlos, caminando entre las perreras renovadas, no fue solo sobre probar mi inocencia. Fue sobre repensar cómo juzgamos las evidencias, cómo escuchamos a aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Lobo, ahora un señor respetable con algunos pelos blancos en el hocico, mantenía su postura vigilante. Su fama había inspirado un programa pionero de entrenamiento de perros para asistir en investigaciones complejas. Los animales tienen una sensibilidad que trasciende nuestra lógica humana, explicaba María, que ahora coordinaba el programa. Lobo nos enseñó que a veces necesitamos confiar en instintos que van más allá de las evidencias convencionales. Lucía, que había cumplido 10 años, se había convertido en una especie de embajadora infantil de la Granja Esperanza. Su historia de resiliencia inspiraba a otros niños que enfrentaban traumas. Cuando estaba en ese lugar oscuro, compartió durante un círculo de conversación con psicólogos, los ladridos del lobo eran como una luz de esperanza. Era como si él me dijera que todo iba a estar bien. Carmen y Francisco González habían transformado completamente sus vidas. La fundación que crearon ya había ayudado a liberar a 3 personas injustamente condenadas en diferentes regiones. Cada caso reabierto, dijo Francisco durante una entrevista, es una oportunidad de corregir no solo un error judicial, sino de restaurar la fe de las personas en la justicia. El director González, a punto de jubilarse, implementaba sus últimos y más significativos cambios en el sistema penitenciario local. Entre ellos, un programa que permitía visitas regulares de animales terapéuticos a los reclusos. Lo que aprendí con el caso Martínez, reflexionó él, es que la humanidad se revela en los pequeños gestos, en las conexiones que trascienden las palabras. Juan, el antiguo capataz que había ayudado a revelar la verdad, había encontrado su propósito como coordinador de mantenimiento de la Granja Esperanza. Su conocimiento sobre construcción había sido fundamental para expandir las instalaciones. Cada nuevo canil que construimos, dijo él, supervisando las obras de una nueva ala, es una forma de compensar los años de silencio, de transformar la culpa en acción positiva. Carlos pasaba mucho tiempo documentando su historia, no por venganza o amargura, sino como un testimonio de esperanza. Su libro, Ladridos de Libertad, estaba a punto de ser publicado. No es solo mi historia, explicaba él durante una sesión de fotos con Lobo. Es un registro de cómo el amor incondicional puede iluminar incluso los rincones más oscuros de la injusticia. La historia de Carlos y Lobo se había convertido en un caso de estudio en facultades de Derecho, cuestionando métodos tradicionales de investigación y evidenciando la importancia de mantener la mente abierta a posibilidades no convencionales. A veces, Carlos solía decir en sus conferencias, la verdad no se esconde en documentos o testimonios, sino en la mirada sincera de quien no sabe mentir. En aquella tarde de otoño, mientras el sol se ponía sobre la Granja Esperanza, Carlos y Lobo descansaban en su lugar favorito en la terraza. El viento suave traía promesas de cambio, de un futuro donde la justicia pudiera ser tan pura y verdadera como el amor de un perro por su dueño. Un año después de la revelación que cambió el Valle de las Sierras, la Granja Esperanza se preparaba para una celebración especial.
Era el aniversario de un año de la liberación de Carlos, y toda la comunidad se movilizaba para marcar la fecha. El lugar era irreconocible. Donde antes había solo una granja modesta para animales abandonados, ahora se alzaba un complejo impresionante: centro de rehabilitación animal, escuela de entrenamiento para perros de asistencia investigativa y un memorial dedicado a la justicia restaurativa. «Es surrealista», comentó Carlos, ajustándose la corbata antes del evento principal. Lobo, a su lado, lucía una medalla especial concedida por el gobierno regional. La primera vez que un animal recibía tal honor. El auditorio recién construido estaba lleno. En la primera fila, Lucía, ahora una niña segura de 10 años, sostenía un sobre especial. A su lado sus padres, Carmen y Francisco, sonreían con orgullo. «Hoy», comenzó Carlos su discurso, «no celebramos solo mi libertad, celebramos un cambio fundamental en cómo vemos la justicia, la verdad y la lealtad». El público escuchaba en silencio respetuoso mientras continuaba. «Lobo no solo salvó mi vida, nos enseñó que la verdad tiene muchas voces, y algunas de ellas no usan palabras». Lucía se levantó, caminando hacia el escenario con el sobre. «Tío Carlos», dijo al micrófono, «tengo una sorpresa para ti y para Lobo». Dentro del sobre había un documento oficial: la aprobación del primer Centro Nacional de Entrenamiento de Perros para Investigaciones Especiales, que se construiría en un terreno adyacente a la Granja Esperanza. El Instituto Lobo Martínez de Justicia Asistida por Animales comenzará sus operaciones el próximo semestre, anunció el director González, ahora consultor del proyecto. Será un legado para las futuras generaciones. María, nombrada directora técnica del nuevo instituto, presentó los primeros resultados del programa piloto. En solo 6 meses, nuestros perros han ayudado a resolver 3 casos complejos en diferentes regiones. Juan, que había supervisado la construcción del nuevo complejo, sonrió discretamente desde el fondo del auditorio. Su redención estaba completa en el trabajo que realizaba diariamente, transformando espacios físicos, así como su propia vida había sido transformada. «Cada ladrillo de este lugar», comentó más tarde durante la recepción, «lleva una historia de transformación». La celebración continuó hasta el anochecer, cuando Carlos y Lobo se retiraron a su lugar favorito en la terraza. El cielo estrellado del Valle de las Sierras parecía especialmente brillante aquella noche. «Sabes, amigo», dijo Carlos, acariciando la cabeza canosa de Lobo, «no solo probaste mi inocencia, cambiaste la forma en que las personas ven la verdad». Lobo respondió con una mirada profunda, esa misma mirada que años antes había intentado alertar sobre los secretos oscuros de la granja vecina. Ahora, esa mirada transmitía paz y realización. A la mañana siguiente, la rutina de la Granja Esperanza comenzaría de nuevo. Nuevos animales llegarían para rehabilitación, nuevos alumnos iniciarían su entrenamiento y nuevas historias de esperanza comenzarían a escribirse. Carlos Martínez, el hombre que casi lo perdió todo, había encontrado un propósito mayor que su propia libertad. Su historia con Lobo se había convertido en un símbolo de perseverancia, amor incondicional y la búsqueda incansable de la verdad. El sol nacía sobre un valle de las sierras muy diferente del que había presenciado la saga de Carlos y Lobo. El Instituto Lobo Martínez de Justicia Asistida por Animales se había convertido en una referencia internacional, y delegaciones de diversos países llegaban semanalmente para conocer su trabajo revolucionario. Carlos, ahora con el cabello completamente canoso, observaba desde la ventana de su oficina mientras un nuevo grupo de entrenadores y sus perros comenzaban otro día de actividades. Lobo, anciano pero aún alerta, descansaba en su cama especial cerca del escritorio de su dueño. «Profesor Martínez», llamó una voz joven a la puerta. Era Javier Ruiz, recién graduado en medicina veterinaria e hijo del abogado que tanto había luchado por el caso de Carlos. «Han llegado los resultados de aquel caso en Castilla y León». El caso en cuestión había movilizado al instituto en las últimas semanas, una serie de desapariciones misteriosas en un pequeño pueblo minero
donde las evidencias tradicionales llevaban a callejones sin salida. Lucía, ahora una adolescente de 15 años y becaria del programa Junior del instituto, entró en la sala cargando una carpeta de documentos. Su dedicación al proyecto había inspirado a otros jóvenes a involucrarse con la causa. «Tío Carlos», dijo ella, usando el apellido cariñoso que había mantenido a lo largo de los años. Los perros identificaron un patrón que los investigadores no habían percibido. Carlos sonrió, orgulloso. El método que había nacido de la intuición extraordinaria de Lobo había evolucionado a un sistema sofisticado de investigación, combinando el instinto animal con tecnología de punta. «Muéstrame», pidió él, mientras Lobo se levantaba lentamente para unirse al grupo. Lucía abrió un mapa digital en la pantalla grande de la oficina. Las desapariciones siempre ocurrían en noches de luna llena, cerca de antiguas minas desactivadas. Nuestros perros detectaron un olor específico que llevó a un descubrimiento sorprendente. La investigación reveló que un grupo de exploradores clandestinos estaba usando las minas abandonadas para el contrabando de minerales raros. Las personas no habían desaparecido, estaban siendo silenciadas a través de sobornos y amenazas. «Es increíble», comentó Javier Ruiz, «cómo los perros pueden captar matices que escapan incluso a los equipos más modernos». Carlos acarició la cabeza del lobo, notando cómo su pelaje, antes negro y dorado, estaba ahora casi completamente blanco. «Fuiste tú quien comenzó todo esto, amigo. Cada vida que salvamos, cada injusticia que evitamos, comenzó con tus ladridos persistentes en aquella granja». María, que se había convertido en la directora ejecutiva del instituto, entró en la sala con noticias emocionantes. La metodología desarrollada allí se implementaría en 5 nuevos países el próximo año. «Y hay más», anunció ella sonriendo. «Lucía ha sido seleccionada para presentar el programa Junior en la conferencia internacional en Ginebra». Carlos sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. La niña a quien Lobo había ayudado a salvar años atrás se había convertido ahora en una de las voces más prometedoras en la lucha por un sistema de justicia más humano y eficiente. El día avanzaba en el Valle de las Sierras, y con él, una página más se escribía en la extraordinaria historia que había comenzado con la lealtad inquebrantable de un perro. El Instituto Lobo Martínez no era solo un centro de entrenamiento, era un monumento vivo al poder del amor, la verdad y la perseverancia. Era una tarde de otoño cuando una visita inesperada llegó al Instituto Lobo Martínez. Juan, el antiguo capataz que había ayudado a desentrañar la verdad años atrás, regresaba después de un largo viaje por el país, donde había colaborado en la implementación de programas similares en otras ciudades. «Carlos», llamó, su voz cargada de una urgencia familiar, «necesitamos hablar sobre algo que descubrí durante mi última misión». En el jardín sensorial del instituto, diseñado especialmente para el entrenamiento de los perros, Carlos y Juan se sentaron en un banco de madera. Lobo, a pesar de su avanzada edad, permanecía alerta al lado de su dueño. «¿Recuerdas a Antonio López?», preguntó Juan con una expresión seria. «Descubrí que antes de venir al Valle de las Sierras tenía una propiedad en Andalucía, y hay historias muy similares por allí». Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Incluso después de años cumpliendo condena, Antonio López seguía proyectando sombras sobre sus vidas. Lucía, que pasaba por el jardín con un grupo de perros en entrenamiento, notó la expresión preocupada de Carlos y se acercó. A sus 15 años, había desarrollado una sensibilidad extraordinaria para situaciones delicadas. «¿Qué está pasando, tío Carlos?», preguntó sentándose a su lado. «Quizás hayamos encontrado otras historias que necesitan ser contadas», respondió Carlos, intercambiando una mirada significativa con Juan. María, que supervisaba un entrenamiento cercano, se unió al grupo. En los últimos años, ella se había especializado en psicología animal y desarrollado técnicas revolucionarias de comunicación entre perros y humanos. «¿Están hablando de los casos en Andalucía?», preguntó ella. «Ya escuchamos algunos rumores en el último congreso». Juan asintió, sacando una tableta de su mochila. 3 casos de personas injustamente acusadas entre 1995 y 2000.
todos involucrando propiedades rurales y evidencias plantadas. Carlos observó al lobo, que mantenía los ojos fijos en Juan, como si comprendiera cada palabra. Incluso después de todos estos años, el viejo perro no había perdido su capacidad de percibir la importancia de los momentos cruciales. «Necesitamos investigar esto», decidió Carlos. «No podemos permitir que otras personas pasen por lo que yo pasé». Lucía, que había heredado el espíritu investigativo que Lobo demostrara años antes, ya estaba formulando un plan. «Podemos usar los nuevos métodos que desarrollamos aquí. Los perros del programa avanzado están listos para un desafío así». María concordó, añadiendo, «Y tenemos una red de apoyo mucho mayor ahora. Podemos movilizar recursos y personas en diferentes estados». El viento soplaba suavemente por el jardín sensorial, llevando el aroma de las flores que Lobo tanto apreciaba. Carlos observó a su fiel compañero, notando cómo, incluso con la edad, sus ojos mantenían aquel brillo especial de determinación. «Sabes», dijo Carlos acariciando la cabeza del lobo, «cuando todo sucedió, pensé que era el fin, pero era solo el comienzo de algo mucho más grande». Juan sonrió recordando su propia jornada de redención. Cada historia que descubrimos, cada persona que ayudamos, es una forma de honrar lo que Lobo nos enseñó sobre lealtad y justicia. Lucía tomó su cuaderno ya comenzando a organizar la información. «Voy a crear un grupo de trabajo con los otros becarios. Podemos empezar a mapear conexiones y patrones». Carlos observó con orgullo cómo la chica que Lobo había ayudado a salvar ahora se convertía en una fuerza motriz en la lucha contra las injusticias. Era como si el círculo se completara, pero al mismo tiempo se abrieran nuevos caminos. El invierno llegó al Valle de las Sierras trayendo cambios significativos. El Instituto Lobo Martínez bullía con los preparativos para la mayor investigación de su historia. El equipo había crecido, incorporando especialistas en tecnología forense, psicólogos e investigadores de diversas regiones. Carlos, sentado en su sillón favorito con Lobo dormido a sus pies, revisaba los archivos de los casos de Andalucía. El tiempo había cobrado su precio al fiel compañero. Lobo ahora pasaba más horas descansando, aunque su espíritu permanecía tan vigilante como siempre. «Padre», llamó Lucía desde la puerta de la oficina. Había empezado a llamarlo así hacía unos meses, un cambio natural que había emocionado profundamente a Carlos. Encontramos algo en los archivos digitalizados. La adolescente proyectó en la pantalla una serie de documentos antiguos. «Mira esto. Antes de cada acusación falsa, hubo disputas por tierras, exactamente como sucedió aquí». Carlos se inclinó hacia adelante, interesado. Lobo levantó la cabeza, sus ojos cansados pero atentos fijos en la pantalla. «Y hay más», continuó Lucía, sus ojos brillando con la emoción del descubrimiento. «En todos los casos había un perro involucrado. Perros que, según los registros, presentaban comportamientos inexplicables durante las investigaciones». María entró en la sala en ese momento, llevando los resultados de nuevas pruebas desarrolladas por el instituto. «Carlos, necesitamos hablar sobre Lobo». El corazón de Carlos se apretó. Había notado los cambios en su compañero en las últimas semanas, el cansancio más frecuente, el apetito disminuido. «Está envejeciendo, Carlos», dijo María suavemente. «Pero hay algo extraordinario sucediendo. Los cachorros que ayudó a entrenar están demostrando las mismas habilidades intuitivas que él siempre tuvo». Como para confirmar las palabras de María, un grupo de jóvenes pastores alemanes entró en la sala, liderados por Luna, la primera perrita que Lobo había ayudado a entrenar. Se acercaron respetuosamente al viejo perro, como si reconocieran su importancia. «Es como si estuviera pasando un legado», observó Lucía, emocionada. Carlos acarició la cabeza de Lobo, sintiendo la profunda conexión que habían desarrollado a lo largo de los años. «Nunca dejas de enseñarnos, ¿verdad, amigo?». Juan apareció en la puerta con noticias urgentes. «Carlos, hemos localizado a 2 de las personas injustamente acusadas en Andalucía. Una de ellas está dispuesta a hablar». El equipo rápidamente se movilizó para organizar un viaje. Carlos, sin embargo, sabía que esta vez no podría llevar a Lobo consigo. La edad avanzada del perro exigía cuidados especiales.
Yo me quedo con él, se ofreció Lucía. Vamos a continuar las investigaciones desde aquí, utilizando la nueva tecnología que hemos desarrollado. Ana añadió, y los nuevos perros están listos. Lobo los ha entrenado bien. Carlos observó a su fiel compañero, que le devolvió la mirada con esa sabiduría serena que siempre lo caracterizó. Era como si Lobo le dijera que todo estaba bien, que su trabajo ahora era inspirar a la próxima generación. «¿Sabes?», dijo Carlos al equipo reunido, «cuando Lobo comenzó a ladrar en aquella granja hace años, no solo estaba intentando salvar una vida, estaba iniciando una revolución silenciosa en la forma en que vemos la justicia y la verdad». Lucía se arrodilló junto a Lobo, abrazándolo cariñosamente. «Y ahora tenemos un ejército de héroes de 4 patas listos para continuar su trabajo». El sol de invierno entraba por las ventanas del instituto, iluminando la sala donde tantas vidas habían sido transformadas. Lobo descansaba tranquilo, rodeado por sus aprendices, sabiendo que su legado estaba en buenas patas. La primavera llegó a Valle de las Sierras, trayendo renovación y esperanza. El Instituto Lobo Martínez estaba de fiesta. Las investigaciones en Andalucía habían resultado en la liberación de 2 personas injustamente condenadas, y otros 3 casos estaban en proceso de revisión. Carlos regresó de su último viaje para encontrarse con una escena que quedaría para siempre en su memoria. En el jardín sensorial del instituto, Lobo estaba tumbado bajo su árbol favorito, rodeado por todos los perros que había ayudado a entrenar. Lucía, sentada a su lado, leía en voz alta las noticias sobre las personas que habían ayudado a liberar. «Él esperó a que volvieras», dijo Lucía suavemente, cuando Carlos se acercó. «Él siempre lo sabe». Lobo levantó la cabeza al ver a su compañero de tantos años, sus ojos brillando con ese amor incondicional que había cambiado tantas vidas. Carlos se sentó a su lado, sintiendo el peso de todos los momentos que habían compartido. «Mira todo el bien que has hecho, amigo», susurró Carlos, mostrando las fotos de las familias reunidas gracias a su trabajo. «Has creado algo más grande que todos nosotros». María se acercó con los últimos informes del instituto. «Carlos, el método Lobo ha sido oficialmente aprobado como procedimiento investigativo en 15 países. Lo están llamando la revolución silenciosa de la justicia». Luna, la primera alumna de Lobo, ahora lideraba su propio equipo de perros investigadores. Se acercó a su viejo mentor, acostándose respetuosamente a su lado. Los otros perros siguieron su ejemplo, formando un círculo protector alrededor del héroe veterano. Juan, que observaba la escena desde el balcón, comentó emocionado: «Es como si ellos lo supieran, como si entendieran la importancia de este momento». El sol de la tarde bañaba el jardín con una luz dorada, mientras Lobo descansaba rodeado de su legado vivo. Cada perro presente llevaba un poco de su sabiduría, su determinación y su amor incondicional por la verdad. «Papá», llamó Lucía con la voz entrecortada, «creo que quiere decirnos algo». Lobo miró a cada uno de los presentes, sus ojos transmitiendo una paz profunda. Carlos entendió que su fiel compañero se estaba despidiendo, no con tristeza, sino con la satisfacción de una misión cumplida. «Cambiaste el mundo, Lobo», dijo Carlos, abrazando a su amigo por última vez. «Nos enseñaste que la verdad siempre encuentra un camino, incluso cuando parece imposible». En aquella tarde serena, rodeado de amor y respeto, Lobo cerró los ojos por última vez. No hubo tristeza en su partida, solo una profunda gratitud por todo lo que representaba. El Instituto Lobo Martínez continuó su trabajo, ahora con fuerza renovada. La historia del perro que revolucionó el sistema de justicia inspiró a nuevas generaciones de investigadores, entrenadores y defensores de la verdad. Lucía, determinada a honrar el legado de Lobo, desarrolló un programa especial para identificar y entrenar perros con habilidades extraordinarias similares a las suyas. El don de Lobo, como fue llamado, se convirtió en una referencia mundial en investigación asistida por animales. Carlos, mirando el retrato de Lobo en su sala, sonreía al ver nuevos casos siendo resueltos, nuevas vidas siendo transformadas. El ladrido que un día resonó en una granja lejana
se había convertido en un coro de esperanza, justicia y amor. «¿Sabes?», le dijo a Lucía una tarde de entrenamiento, «Lobo no era solo un perro extraordinario, era la prueba viviente de que el amor puede cambiar el mundo». Y así, el legado de Lobo continuaba vivo, no solo en los pasillos del instituto que llevaba su nombre, sino en el corazón de cada persona que aprendió, a través de él, que la verdad tiene muchas voces, y algunas de ellas ladran.